Bien, continuando con nuestra clase de física, pasamos ahora a lo que es la mecánica cuántica y el átomo de hidrógeno. Uno de los principales avances de la mecánica cuántica fue de resolver la ecuación de onda para el átomo de hidrógeno. Entonces, gracias a esa ecuación, gracias a la solución de esa ecuación, se descubrió, además del número cuántico principal n, que ya lo conocemos, se descubrieron otros dos números cuánticos. Es el número cuántico orbital L y el número cuántico orbital magnético M sub L. Los efectos de M sub L nosotros podemos verlo cuando aplicamos un campo magnético, cuando colocamos una muestra dentro de un campo magnético. A eso lo llamamos el efecto Zeeman, que ya más adelante les enseño. Entonces, conocemos los números cuánticos el número cuántico principal n, que puede tomar valores desde 1 hasta infinito, ¿no? Como vimos en la ecuación de Bohr para la energía. Los valores que puede tomar el número cuántico orbital L están limitados desde 0 hasta n-1. ¿Okay? Recuerden eso. Los valores que puede tomar el número cuántico orbital vienen desde 0 hasta n-1, hasta el número n, número cuántico principal n, pero menos 1. Y los valores que puede tomar el número cuántico magnético son desde menos L hasta L. Todos estos números toman valores enteros. Muy bien, les estaba indicando de que el número cuántico magnético era efecto Zeeman, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos apenas una línea espectral que, si nosotros colocamos la muestra dentro de un campo magnético, en lugar de observar una línea, observamos 3. O podríamos observar otro número, por ejemplo 5, ¿no? Claro, eso depende de la línea espectral que estemos estudiando. Si colocamos un campo magnético mucho mayor, mucho más fuerte, eso no implica que estas 3 líneas se van a convertir en un número mayor, sino simplemente ellas se van a separar más. ¿Okay? Lo mismo ocurre para estas líneas espectrales. Pues a eso le llamamos el efecto Zeeman. ¿Okay? Muy bien. Entonces habíamos mencionado que el número cuántico principal puede tomar valores enteros empezando en 1 hasta infinito. En cambio, el número cuántico orbital puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3 hasta n-1. ¿Okay? Y el número cuántico orbital magnético puede tomar valores desde menos L hasta L positivo. ¿Okay? Muy bien, pues el número cuántico principal n está asociado con las capas K, L, M, N, las que conocemos en la tabla periódica. Y el número cuántico orbital está asociado con las subcapas S, P, D, F, las que les enseñaron en la tabla periódica, ¿no? Cuando estudiaron la distribución electrónica. Muy bien. ¿Qué más les puedo decir? Aquí, por ejemplo, si n toma el valor de 1, el único valor permitido para L vendría siendo 0. ¿Okay? Y los valores permitidos para M sub L, pues es desde menos L hasta más L, que también sería 0. En cambio, si n toma 2, los valores permitidos para L serían 0 y 1. ¿Okay? Si L es 0, el único valor permitido para M sub L sería 0. En cambio, si L es 1, los valores permitidos para M sub L serían desde menos L, es decir, desde menos 1, 0 y 1. ¿Okay? Muy bien.
Entonces tenemos una pregunta, dice, cuando el número cuántico principal n es igual a 5, ¿cuántos valores diferentes para L son posibles? A ver, pensemos un poquito. Si n es 5, entonces L puede tomar valores desde 0 hasta n menos 1, es decir, hasta 4. Sería 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos valores son? Son 5 valores. Otra pregunta. Si n es 5, ¿cuántos valores diferentes puede tomar m sub L? Bueno, si n es 5, por tanto L puede tomar valores 0, 1, 2, 3 hasta 4, ¿no? Y el mayor valor pues vendría siendo 4. Por tanto, m sub L vendría tomando ¿cuántos valores posibles? Pues m sub L va a tomar valores desde menos L hasta más L. Eso quiere decir que si L es 4, que ese es el máximo valor que puede tomar, entonces m sub L tendría desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos valores hay ahí? Son 9 valores posibles para m sub L. Seguimos. Si el número cuántico principal es 5, ¿cuántos diferentes estados de pares de valores para m sub L son permitidos? Muy bien, entonces si n es 5, ya vimos que L puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4. Bien, pero si L es 0, ¿sí? Si L es 0, entonces el único valor permitido para m viene siendo 0. ¿Okay? Si L es 1, los valores permitidos para m sería menos 1, 0 y 1. Si L es 2, m toma desde menos 2 hasta 2. Si L es 3, m toma desde menos 3 hasta 3. Y si L es 4, toma desde menos 4 hasta 4. ¿Cuántos valores hay aquí? Tenemos 25 valores diferentes para los pares LM. Muy bien. En adición, se ha observado que el spin del electrón logra, cuando se somete a campos magnéticos, estos spines logran alinearse tan solamente en dos posiciones, y a eso le llamamos pues spin hacia arriba y spin hacia abajo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea espectral que parece que es solamente una, pero si analizamos con un instrumento de alta precisión, vamos a notar que en realidad hay dos líneas espectrales, y a eso le llamamos estructura fina. ¿Okay? Y se debe básicamente a la orientación del spin del electrón, spin arriba y spin abajo. Eso hace que los posibles estados para los electrones pues se dupliquen. Por ejemplo, para las subcapas, la fórmula para determinar el número de estados cuánticos estaba dada por 2L más 1. ¿Okay? Pero ahora que tenemos el spin presente, pues esto se duplica. Por eso es que tenemos esto aquí. Por ejemplo, cuando L vale 2, si L vale 2, entonces ¿cuántos estados posibles tenemos? Pues 2 por 1, 2, más 1, 3, por 2, 6. Tendríamos 6 estados posibles. Vamos a ir a la tabla atrás. L2. Aquí. Cuando L es 2, los estados posibles para LM son aquí tenemos 5, ¿no? Multiplicado por 2 debería ser 10. En cambio, para el caso cuando L es 1,
pues tendríamos 3 posibles pares de valores, pero si incluimos el spin, pues tendríamos 3 por 2, 6. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando L toma el valor de 1, ¿sí? L igual a 1, es decir, aquí tenemos 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, por 2, 6. Tendríamos 6 estados posibles para los electrones, ¿no? Entonces, esta formulita nos permite calcular el número de electrones o el número de estados posibles para los electrones considerando su spin. ¿Okay? Pero esto solo aplica para las subcapas. Si queremos determinar el número máximo, el número de estados posibles para los electrones en las capas, entonces se aplica la fórmula n al cuadrado, pero considerando el spin del electrón, entonces hay que duplicarlo, ¿no? 2 por n al cuadrado. Por ejemplo, cuando n vale 1, ¿cuántos estados posibles tenemos? 2 por 1 al cuadrado, pues 2. Es decir, en el nivel 1 solo caben 2 electrones. ¿Qué pasa si n es 2? Si n fuera 2, entonces tenemos 2 por 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Así que tendríamos 8 estados, ¿no? Cuando n vale 2. Y si n vale 2, deberíamos tener como máximo estos dos posibles valores para L, 0, 0 y 1. ¿Y cuántos hay aquí? 1, 2, 3 y 4. Considerando el spin serían 8. Esto es cuando n vale 2. Cuando n vale 2, entonces hay 8 estados posibles para los electrones. Aquí estoy duplicando por 2 considerando el spin. Okay, entonces, resumiendo, esta fórmula es para determinar el número de electrones en la subcapa y esta fórmula es para determinar el número de electrones en la capa. Muy bien, entonces por ejemplo aquí, cuando n vale 2, los valores posibles que puede tomar L son 0 y 1. Si L es 0, M puede tomar solamente 0 y el spin puede tomar pues spin arriba y spin abajo. Cuando L vale 1, los valores de M desde menos L hasta L. Para cada uno de ellos le corresponde spin arriba, spin abajo y así. Así que en total tenemos en el nivel 2, si queremos saber el número de electrones en el nivel 2, recuerden es 2n al cuadrado, ¿no? Entonces eso nos dio 8. Y aquí están los 8 estados posibles para los electrones. Y claro, esto de alguna forma les refresca la memoria y les lleva al conocimiento de distribución electrónica. ¿Okay? Bien, siguiente ejemplo. Determina el número de estados con un conjunto único de valores para L, M y M de spin en el átomo de hidrógeno para n igual a 2. Tabule los distintos estados cuánticos posibles, incluido el spin. Calcule las energías de estos estados en ausencia de un campo magnético sin importar pequeñas diferencias causadas por el spin. Muy bien, la pregunta A la vamos a responder haciendo la tabulación de los distintos estados cuánticos posibles. De hecho, la tabulación ya está aquí, ¿sí? Cuando n vale 2, estos son los posibles valores para L, para M sub L y para lo de spin, ¿no? Y hemos visto que tenemos 8 estados posibles. Bien, entonces pues nada, ya podemos pasar a la parte C. Dice, calcule las energías de estos estados. Entonces, para calcular las energías tenemos una fórmula de energía. Energía es igual a menos toda esa constante que valía 13.6 electronvolts dividido entre n al cuadrado. Dado que estamos en el nivel 2, pues simplemente sería menos 13.6 entre 2 al cuadrado, y eso resulta en negativo 3.4 electronvolts. Así que todos estos estados tienen esa energía común, eso debido a que estamos obviando el efecto Zeeman, el efecto de los campos magnéticos, y también
las pequeñas diferencias del spin. Muy bien, entonces pasamos a las nubes de electrones. Recuerdan que atrás determinamos una fórmula para el radio y luego determinamos el radio de Bohr, y el radio de Bohr pues tenía este valor, ¿no? 0.0529 nanómetros. ¿Okay? Entonces pensamos que el electrón estaba en una órbita bien definida cuyo radio era esta cantidad, pero en realidad los electrones no tienen una posición definida. ¿Okay? Eso posiblemente debido a la falta de precisión de nuestros instrumentos que son macroscópicos. Entonces lo que sí se sabe es que los electrones están en una zona un poquito más amplia. ¿Okay? Pero claro, el radio de Bohr representa la probabilidad máxima en la cual el electrón se pueda encontrar. ¿Estamos? Es decir, encontrar un electrón es mucho más probable de encontrarlo en esta posición de radio, 0.0529 nanómetros, que es mucho más probable de encontrar un electrón ahí. Pero también se puede encontrar el electrón a una distancia menor o a una distancia ligeramente mayor, pero es mucho más probable justamente en el radio de Bohr para el primer nivel. ¿Okay? Así que no podemos hablar de posiciones definidas, más bien podemos hablar de zonas de alta probabilidad. Claro, eso aplica, ¿verdad?, a los diferentes niveles y a las diferentes orbitales. Y bueno, las imágenes que tenemos aquí pues son básicamente zonas de alta probabilidad de encontrar electrones, y me imagino que también estas imágenes las vieron en química. Bien, entonces pasamos al principio de exclusión de Pauli, y eso nos va a llevar a construir la tabla periódica. ¿Okay? El principio de exclusión de Pauli es bastante simple y nos dice que dos electrones en un átomo no pueden tener nunca el mismo conjunto de valores n, l, m sub l y m sub s. Ese es el principio de exclusión de Pauli, que dos electrones no pueden tener este conjunto de valores, el mismo conjunto de valores. ¿Okay? Tienen que diferenciarse en algo. Muy bien, entonces analizando nuevamente los números cuánticos, por ejemplo, si n vale 1, el único valor posible para L es 0. Los valores para m sub L también son 0, y los dos posibles valores para el spin pues son spin hacia arriba, spin hacia abajo. Por tanto, en este estado solo caben dos electrones, ¿no? Entonces lo mismo cuando n vale 2, si L vale 0, entonces solo caben dos electrones. En cambio, si L vale 1, los valores para m sub L serían menos 1, 0 y 1. Ahí hay tres valores. Considerando spin arriba y abajo, pues ya serían 6. ¿Okay? Para L2, cuando L vale 2, ya m sub L puede tomar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y ahí hay 5. Considerando el spin, hay que duplicar 5 por 2, 10. Y así sucesivamente, ¿no? Y claro, esto pues nos está llevando a la información de lo que es distribución electrónica. Entonces los estados, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, un electrón podría tener, por ejemplo, este estado: N1, L0, M0 y spin un medio positivo. ¿Okay? Y otro electrón podría tener, por ejemplo, N1 igual que este, L0 igual que ese, M sub L 0, pero el spin es negativo un medio. ¿Ve? Eso nos quiere decir el principio de exclusión de Pauli. Así que estos conjuntos de valores no pueden ser iguales a este otro conjunto de valores. Tienen que diferenciarse en algo. Y aquí la diferencia es spin arriba y spin abajo. Muy bien. Entonces, como les dije, ¿verdad? La distribución electrónica ya se hace presente por el hecho de que estamos considerando el principio de exclusión de Pauli.
¿okay? Entonces pues gracias a esa distribución electrónica es que se pudo crear la tabla periódica, y ya no es tan imperativo decirles apréndanse la distribución electrónica para los elementos de la tabla periódica. Ahora ya saben de dónde es que viene el 1s2, por ejemplo, o el 2p6. Son estados que los electrones pueden tomar, ¿no? Y en base a eso pues los electrones se van acomodando en la tabla periódica. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos metales alcalinos. En que se caracterizan ellos es que en su última capa tienen un solo electrón. Entonces eso les hace a estos materiales altamente reactivos. También tenemos los halógenos, y vemos que en su última capa pues ellos tienen 7 electrones, lo cual también les hace altamente reactivos. Por esa razón estos dos materiales siempre tienden a reaccionar con facilidad. Muy bien, tenemos una pregunta conceptual. Nos están hablando acerca del criptón, cuyo número atómico es 36. Dice, ¿cuántos electrones tiene el criptón en su penúltima capa? Es decir, cuando n vale 3. Para eso vamos a recurrir a una tabla periódica con distribución electrónica, ¿no? Aquí tenemos el criptón y vemos que en su capa 3, en la capa 3, el criptón tiene ¿cuántos electrones? 2 más 6, 8, más 10, 18, ¿no? Esa es la penúltima capa. La última capa es el 4. Así que la respuesta sería 18, ¿no? Y eso también lo podemos determinar a partir de la fórmula 2n al cuadrado, ¿no? Eso es cuando queremos saber el número de electrones que pueden haber en una capa. 2, el nivel es 3 al cuadrado, pues eso nos da 18. ¿Sí? Recuerden, esta fórmula es para determinar el número de electrones en la capa. Para la subcapa dijimos que era 2L más 1. Verifican esa fórmula. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que se producen los rayos X. Tenemos dos formas de producir rayos X. Una de ellas es cuando los electrones desaceleran, cuando se produce una desaceleración. Entonces, recuerden que para producir ondas electromagnéticas, cuando estábamos estudiando apenas las ondas electromagnéticas, dijimos que para producir ondas electromagnéticas bastaba con acelerar un electrón, ¿sí? Si nosotros cogemos un electrón y lo sacudimos, lo hacemos oscilar, vamos a producir ondas electromagnéticas. Lo mismo está ocurriendo aquí. Tenemos un electrón que está desacelerando. Claro, la desaceleración tiene que ser bastante fuerte, y al producirse eso, pues se emite una onda electromagnética, pero en la longitud de onda de los rayos X. ¿Okay? Otra forma de producir rayos X es cuando los electrones pasan de un nivel de energía alto a un nivel de energía bajito. Usualmente pasan a las primeras capas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, este fenómeno que ocurre aquí, lo que produce es justamente esta región de rayos X. Muy bien. Para producir rayos X K beta, K alfa, lo que hacemos es hacer que un electrón excitado pase del nivel 2 al nivel 1. De esa forma es que se produce justamente este pico. ¿Okay? Este pico de rayos X es producto de una caída de un electrón del nivel 2 al nivel 1. Y a eso se le conoce como
radiación K alfa. K porque cae en la capa K y alfa por ser la primera línea por encima de K. ¿Okay? Entonces también se produce rayos X cuando un electrón cae de la capa M a la capa K. Entonces a esta radiación se le conoce como K beta, ¿no? Esta K alfa la primera y K beta la segunda. ¿Cuál de estas tiene mayor energía? Obviamente esta K beta tiene mayor energía, ¿no? Por eso justamente en este pico aparece con menor longitud de onda que K alfa. ¿Okay? Entonces cuando uno va al hospital y le hacen una placa de pecho, usualmente en la parte superior aparece el tipo de radiación que se ha utilizado. Usualmente es cobre, se utiliza el cobre como material, como blanco, y le ponen cobre K alfa o K beta, ¿no? Claro, la máquina produce todo este espectro de radiación de rayos X, tiene unos filtros, así que elimina, ¿verdad? Elimina el resto del espectro y utiliza pues la zona de interés. Podría ser el K alfa o el K beta. Muy bien, entonces ahora nos piden considerar dos electrones en la capa K cuyo número atómico es Z. Okay, tenemos un átomo con número atómico Z y tenemos en su capa K, ¿verdad? En el primer nivel, dos electrones. Nos está dando la información de que cada electrón es parcialmente apantallado por los otros electrones del núcleo. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel K y ahí tenemos dos electrones. Y aquí tenemos pues el núcleo Z. Z cargas positivas. ¿Okay? Entonces, obviamente estos electrones se sienten afectados por el núcleo. ¿Okay? Este electrón solito se siente afectado por no por Z cargas positivas, sino por Z-1 cargas positivas. ¿Por qué Z-1? Porque el electrón que esté al lado de alguna forma elimina a una de las cargas del núcleo. No es que la elimine, sino simplemente crea una barrera eléctrica y es como si anulara la carga de una carga positiva del núcleo. Así que este electrón siente la presencia no de Z protones, sino de Z-1. A eso se refiere con carga en número atómico o carga efectiva debido al núcleo. Muy bien, entonces si estamos en ese caso, nuestras fórmulas de energía, las cuales ya las hemos trabajado, pues cambia ligeramente. ¿Sí? Esta fue la penúltima fórmula que nosotros enseñamos, ¿no? La que ya estaba modificada para átomos hidrogenoides. Ahora, para átomos más grandes y considerando o analizando las primeras capas, pues nuestra fórmula ahora se modifica ligeramente. Así que en lugar de escribir Z, escribimos Z efectivo, donde Z efectivo es la carga nuclear efectiva, donde pues Z efectivo ya lo explicamos, ¿verdad? Es la carga del núcleo, pero considerando los electrones que apantallan parte de la carga del núcleo. Muy bien, entonces pues todo esto es una constante, ¿verdad? Y a eso le llamamos E sub 0 y vale negativo 13.6 y nuestra fórmula entonces se reduce básicamente a esto que tenemos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Bueno, este ejemplo lo dejo para ustedes, que va a ser fácil de resolverlo si entienden el próximo ejercicio. Bien, dice, estime la energía y la longitud de onda de los rayos X característicos emitidos de un blanco de tungsteno, cuyo número atómico es 74,
cuando un electrón cae de una capa M, es decir, de N3, a una vacancia en la capa K, es decir, N1. Muy bien, entonces vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer otro dibujo por aquí. Tenemos el núcleo y aquí pues el número atómico, ¿verdad? Es 74. Ahí hay 74 protones. Entonces tenemos la capa K y ahí tenemos una vacancia, un espacio libre, y tenemos un electrón. Tenemos la capa L y tenemos la capa M. Muy bien, nos están indicando que cae un electrón de la capa M. Aquí hay un electrón y este cae y ocupa ese espacio. ¿Okay? Y al producirse esa caída, se produce X-ray, rayos X. Nos están pidiendo calcular la energía y la longitud de onda de los rayos X. Muy bien, entonces vamos a aplicar simplemente la fórmula que tenemos aquí. Energía del nivel n es el Z efectivo al cuadrado menos la energía del estado base 13.6 sobre n al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esta energía, la energía K. Ok, entonces, ¿cuánto será la energía K? Recuerden que el electrón va a caer y ocupa este espacio. Entonces, la energía para el nivel K vendría siendo negativo Z efectivo al cuadrado por E sub 0, ¿verdad? La energía del estado base por 1 sobre n al cuadrado. ¿Ok? Reemplazando datos. Negativo, el Z efectivo. ¿Cuánto sería el Z efectivo? Si tenemos el electrón aquí, el que cayó, entonces este electrón de alguna forma anula la carga de un electrón del núcleo, de un protón del núcleo, así que lo que sería afectado solamente por 73. ¿Sí? Sería entonces, el Z efectivo sería 74 menos 1 porque fue apantallado por el otro electrón. Ya tenemos Z efectivo al cuadrado. La energía del estado base, dijimos que toda esa constante vale 13.6 electron volts, y en la capa K pues corresponde a n igual a 1. ¿Okay? Entonces con una calculadora eso resulta negativo 72.500 electron volts. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para ahora determinar la energía de la capa M. Recuerden, para calcular la energía del fotón emitido, simplemente tenemos que hacer E sub m menos E sub k. ¿Sí? La diferencia en energías es justamente la energía del fotón emitido. Por eso es que estamos calculando E sub k y E sub m. Entonces ahora vamos a calcular E sub m. La fórmula es la misma, menos el Z efectivo al cuadrado, E sub 0, 1n al cuadrado. Muy bien, el Z efectivo entonces sería 74 menos el número de electrones que apantallan. Muy bien. ¿Cuántos electrones tenemos antes de que este electrón caiga? ¿Cuántos electrones caben en la capa L? El nivel 2. Aquí caben 2s2, 2p6, es decir, 8 electrones. Entonces el electrón este queda
queda protegido por 8 más 1, 9. Estos 9 electrones apantallan a 9 cargas del núcleo. ¿Okay? Entonces nuestro Z efectivo entonces sería 74 menos 9 al cuadrado. Otra vez la energía del estado base 13.6 y ahora el nivel corresponde, M corresponde a 3 al cuadrado. Muy bien, entonces con una calculadora esto resulta negativo 6380 electronvolts. ¿Okay? Muy bien, pues listo. Entonces ahora solamente tenemos que hacer la diferencia de energías. Ok, entonces restando estas dos energías, eso resulta 66.100 electronvolts. Esa va a ser la cantidad de energía que va a tener ese fotón de rayos X. Muy bien, también nos piden calcular la longitud de onda. Okay, entonces la longitud de onda, pues fácil, ¿verdad? Sabemos que C es igual a lambda por frecuencia. Entonces de ahí despejamos para lambda. Sí, despejamos mejor para frecuencia. Recuerden que la energía del fotón es H por frecuencia. Ok, y ya tenemos este valor, ¿no? Esta es la energía del fotón y tiene este valor. Entonces también esto se puede escribir como H y en lugar de frecuencia se escribe C sobre lambda. Okay, despejando por aquí. Lambda es igual, frecuencia es igual a C sobre lambda. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Muy bien, entonces de aquí despejamos para lambda. Entonces vamos a pasar esto al otro lado y la energía para el otro lado, que sería lambda HC sobre la energía del fotón. Pues nada, entonces ahora es cuestión solamente de reemplazar datos. H en electronvolts vale 4.14 por 10 a la menos 15 electronvolts por segundo. C vale 3 por 10 a la 8 y la energía que acabamos de calcular, que está en electronvolts, vale 66.100. Entonces con una calculadora lambda resulta 0.0188 nanómetros. Esa sería la longitud de onda del fotón de rayos X cuando un electrón cae de la capa M a la capa K. Muy bien. Cualquier duda, en confianza. Entonces ahora vamos a analizar cómo estas transiciones de los electrones tienen aplicaciones en láseres. Okay, ya vimos que si nosotros queremos elevar este electrón, si nosotros queremos que este electrón pase de este primer nivel de energía a un nivel de energía superior, lo que podemos hacer es darle cierta energía. Okay, le podemos dar cierta energía, por ejemplo en forma de luz, de fotón, y eso va a hacer que este electrón pues pase a un estado excitado, como se ve aquí. Ok, pues los electrones usualmente se mantienen en un estado excitado
por un tiempo tan solo de 10 a la menos 8 segundos. ¿Okay? La naturaleza siempre exige a que sus componentes se encuentren pues en un estado estable. Así que el electrón dura excitado tan solo 10 a la menos 8 segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, lo que hace el electrón es vuelve a su estado natural, a su estado estable. ¿Okay? Y al caer del nivel 2 al nivel 1, lo que hace es emite un fotón, cuya energía es HF. Muy bien. A eso le llamamos emisión espontánea, emisión natural. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si ya tenemos un electrón en estado excitado y casualmente pasa un fotón cuya energía es HF, ¿no? Y este HF equivale justamente a la diferencia de energías del nivel 2 y el nivel 1. Entonces, lo que va a suceder es que este electrón se sienta motivado y antes de que se cumpla el tiempo de 10 a la menos 8, pues este electrón va a caer. Y al caer produce un fotón de energía HF, bueno, sería este, y este primer fotón pues es el que vino y motivó, que no fue absorbido, simplemente pasó y motivó la caída de ese electrón. Entonces ya tenemos dos fotones con la misma energía. Y lo más importante, que están en fase. Es decir, ambos empiezan con una amplitud positiva. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos pues emisión estimulada. Entonces, estos dos fotones pueden ir hacia otro átomo vecino, ¿no? Como observamos aquí, y se produce una reacción en cadena. ¿No? Vemos aquí el primero. Se excitó el electrón con algún fotón, ¿no? Pasó al estado excitado y luego se produjo una emisión espontánea, natural. Y al caer el electrón, pues produce un fotón. Ahora este fotón pasa por otro átomo, entonces estimula la caída de este electrón que ya estaba excitado, entonces lo que se producen son dos fotones. A su vez, estos pueden ir a otro átomo, estimulan la caída de ese electrón y ahora tenemos 3, luego 4, luego 5 y tenemos una reacción en cadena. ¿Okay? Como ocurre en esta imagen, ¿no? Lo que tenemos aquí es pues básicamente átomos que están emitiendo radiación, pero lo están haciendo de forma como vimos aquí, de reacción en cadena, donde los fotones están en fase. La idea es que los fotones estén en fase. ¿Okay? Entonces, en fase quiere decir que sus amplitudes positivas coincidan todas. Y eso es importante para los láser. De esa forma, los láser tienden siempre a mantenerse puntual. Un haz de fotones puntual, no se abre. Ok, entonces en los láseres lo que se tiene usualmente son dos espejos, uno de ellos semitransparente. ¿Para qué se tienen los espejos? Para hacer que estos fotones vuelvan y estimulen más emisión de los átomos, ¿no? Y otra vez se reflejan, ¿no? Se reflejan aquí, producen más, se vuelven y se reflejan, producen más fotones, todos en fase, y se abre el espejo, pues y entonces ahí tenemos un spot de láser bastante concentrado, ¿no? Esa es la forma como se produce el láser. Con eso terminamos, gracias por su atención.